En el norte de Londres, en Bishop Avenue, entendemos que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, es dueño de varias propiedades. Imagínate gritar muerte a Israel en Teherán, mientras en secreto tienes departamentos de lujo justo al lado de la Embajada de Israel en Londres. Suena bastante loco, ¿no? Pero esa es la realidad de Mojtaba Khamenei, el hijo del ex líder supremo de Irán. Esto no es solo hipocresía ni exageración. Muestra cómo miles de millones de dólares robados a Irán se usan para crear imperios globales, mientras los iraníes comunes luchan por llegar a fin de mes. Hoy revelaremos cómo Mojtaba creó un imperio inmobiliario secreto valorado en más de 3.000 millones de dólares según estimaciones. Vamos a seguir la línea del tiempo, desmenuzar las tramas y revelar el costo humano en Irán. Pero primero, ¿quién es Mojtaba Khamenei? Y cómo un clérigo discreto se convirtió en un magnate inmobiliario global. Nacido en Teherán en 1969, es el segundo hijo de Ali Khamenei, quien gobernó Irán de 1989 hasta que murió recientemente, en este 2026. Mojtaba era diferente a otros herederos políticos. Evitaba las cámaras, no daba entrevistas y mantenía su vida oculta. Durante años, la mayoría de los iraníes solo lo conocían como el hijo en las sombras del líder supremo, y fuera de Irán casi no se mencionaba, aunque los rumores sobre su influencia persistían. Como muchos en la clase gobernante de Irán, Mojtaba estudió en seminarios religiosos. Estas escuelas no son solo de oración, son fábricas de poder. Los estudiantes establecen lazos duraderos con clérigos, políticos y funcionarios de seguridad que moldean el régimen islámico. El tiempo de Mojtaba en los seminarios le permitió acceder a redes dentro del Estado, incluso al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o la Guardia. La Guardia Revolucionaria no es solo una fuerza militar, es un imperio empresarial. Opera constructoras, empresas de telecomunicaciones, navieras y proyectos energéticos. Controla rutas de contrabando y es dueña de bancos. Tener el respaldo de la Guardia es tener acceso a dinero, protección e influencia. Los analistas creen que Mojtaba forjó lazos fuertes con altos mandos de la Guardia. Esto le dio influencia fuera del aula. Para finales de los 2000, Mojtaba ya era visto como operador en las sombras. Durante el Movimiento Verde de 2009, cuando millones de iraníes protestaron por una elección disputada, reportes indicaron que él ayudó a coordinar la represión. Miles fueron arrestados y el levantamiento fue aplastado. Y aunque nunca se confirmó su papel exacto, gente de adentro creía que él movía los hilos desde detrás del telón. Avanzando unos años, y a los 56 años, Mojtaba Khamenei ahora es un ultraconservador con fama de ser reservado. Estados Unidos lo sancionó en 2019 por abusos a los derechos humanos, vinculados a la represión de protestas. Rara vez aparece en público, y tras la muerte de su padre en un ataque de precisión, siguió oculto. Al principio hubo rumores de que resultó herido en la explosión. En pocos días, la Asamblea de Expertos, con apoyo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo nombró líder supremo. Para entender esto, debemos analizar el ataque. El 28 de febrero, aviones de Estados Unidos e Israel lanzaron la primera andanada de la Guerra del Ramadán. Su objetivo era el complejo de Ali Khamenei en el norte de Teherán. El ataque fue devastador y Ali Khamenei murió al instante. Murió junto a varios aliados, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Amir Nasir Zadeh, y Mohammad Pakpur. Los reportes indicaban que familiares de Mojtaba quedaron atrapados en la explosión. Por la magnitud del desastre, los medios estatales iraníes tardaron días en confirmar la información. Finalmente, admitieron la muerte del líder supremo. El ataque causó un vacío de poder inmediato y el liderazgo de Irán fue eliminado en una noche. La Guardia Revolucionaria Islámica, aunque sacudida, actuó rápido para evitar el caos. Mojtaba, pese a rumores de estar herido, era el único heredero viable. Tenía el linaje, la formación clerical y, lo más importante, la confianza de la Guardia. En horas, los comandantes lo apoyaron, presentando su sucesión como desafío a Estados Unidos e Israel. El 9 de marzo, la Asamblea de Expertos se reunió de emergencia. Este órgano de clérigos de alto rango tiene la tarea de elegir al líder supremo. En teoría, debaten sobre los candidatos. En la práctica, la influencia del CGRI es bastante decisiva. Mojtaba fue nombrado líder supremo con apoyo de la Guardia Revolucionaria. La decisión se presentó como muestra de unidad, pero muchos iraníes la vieron como herencia, evidenciando que el sistema era ya una dinastía familiar. Esa percepción trae consecuencias políticas graves. La República Islámica se fundó tras la Revolución de 1979, con la promesa de rechazar la monarquía y el gobierno hereditario. El poder debía provenir de la autoridad religiosa y la legitimidad revolucionaria, no de linajes familiares. Si el liderazgo pasa de padre a hijo, críticos afirman que parecería el mismo sistema dinástico que la revolución buscaba reemplazar. Esa comparación es muy polémica en Irán. Muchos iraníes mayores aún recuerdan la caída del Shah,
cuya monarquía colapsó tras años de enojo por corrupción y desigualdad. La posibilidad de que el país derive hacia otra dinastía familiar es un debate delicado en la política, y su ascenso ocurre en plena crisis. En este momento, los ataques aéreos golpean Teherán día tras día, dejando a la ciudad marcada y sacudida. Los precios del petróleo se dispararon 20% de la noche a la mañana, elevando los costos globales de la gasolina y sacudiendo economías mucho más allá de las fronteras de Irán. Los iraníes comunes sufren cuentas congeladas, estantes vacíos e infraestructura colapsada. Familias se esconden en sótanos mientras los misiles pasan rugiendo, y la élite traslada fortunas en silencio al extranjero. El silencio de Mojtaba aumenta la incertidumbre. La gente duda si resultó herido en el ataque que mató a su padre, si está de luto en privado o evita aparecer en público. Cada pregunta sin respuesta aumenta la especulación. En un país al límite, ese silencio dice más que cualquier discurso. En plena crisis, la fortuna oculta de Mojtaba se vuelve imposible de ignorar. Esto es todavía más cierto cuando ves cómo se construyó a plena vista en el extranjero. La ironía es contundente. Un hombre que pide sacrificio y resistencia en casa mientras vive como rey en el extranjero. Durante años, investigadores han rastreado propiedades de lujo en todo el mundo, ocultas tras empresas offshore ligadas a su red. Su imperio, que algunos valoran en miles de millones, contrasta de forma brutal con las penurias diarias de los iraníes comunes. La hipocresía es evidente. De nuevo, el líder que proclama resistencia desde búnkers en Teherán posee departamentos en zonas exclusivas de Londres. Según una fuente familiarizada con las actividades económicas de la Guardia Revolucionaria, en las últimas 48 horas se transfirieron aproximadamente $1.500 millones fuera de Irán, no a través de bancos, sino mediante cripto, con un destino claro: Dubái. Londres no entró por accidente en la historia de Mojtaba Khamenei. Por años, ha sido discretamente uno de los mayores refugios de riqueza extranjera. Los investigadores la llaman la lavandería global de las élites políticas. Oligarcas rusos, funcionarios de Asia Central y magnates de Medio Oriente han invertido grandes sumas en el mercado inmobiliario de la ciudad. El atractivo es sencillo. Las leyes inmobiliarias permiten que empresas extranjeras compren casas sin revelar a sus dueños. Una empresa fantasma del Caribe podría comprar una mansión en Londres y el dueño seguiría oculto. Ese vacío legal ayudó a convertir partes de la ciudad en calles de mansiones vacías, propiedad de corporaciones anónimas. Al investigar propiedades ligadas a Mojtaba Khamenei, los investigadores notaron que su red usaba el mismo sistema, pero con simbolismo político. No solo eran inversionistas extranjeros, era la familia de uno de los líderes antioccidentales más declarados del mundo, guardando riqueza en silencio en el corazón de Gran Bretaña. Lo inusual de la huella de Mojtaba era lo bien escondida que estaba. Ninguna propiedad está a nombre de Mojtaba. En cambio, operan mediante empresas en paraísos fiscales como Chipre y la isla de Man, que en apariencia no están vinculadas. En realidad, forman una cadena que hace casi imposible ver quién está realmente detrás de las compras. La estructura le permite a Mojtaba controlar activos de alto valor mientras se mantiene invisible en los registros oficiales. Aprovechando ese secreto, un nombre sigue apareciendo en el centro: un intermediario de confianza. El empresario iraní Ali Ansari aparece una y otra vez en documentos de propiedades, registros corporativos y transacciones financieras. Él se encarga de la parte visible de los tratos. Firma documentos, dirige empresas y actúa como el propietario legal de varios activos. Sin embargo, los investigadores creen que Mojtaba es la verdadera autoridad detrás de la red. El arreglo crea un barrera. Si alguna vez surgen preguntas, el papeleo apunta a alguien más. Londres es un claro ejemplo de la audacia de este imperio. Los investigadores señalaron 2 departamentos de lujo en Kensington Palace Gardens, una de las calles más exclusivas. Están a solo 50 metros de la Embajada de Israel, con vista hacia ella desde los pisos 6 y 7, comprados en 2014 y 2016 por un total de 35 millones de libras, ahora valen alrededor de 50 millones o más. La ubicación ha generado preocupaciones reales de seguridad. Esto, especialmente tras los arrestos en Gran Bretaña de supuestos agentes iraníes acusados de planear ataques cerca de ahí. La ubicación ya genera sospechas, pero esos departamentos son solo una parte de las propiedades en Londres. La red conecta más de una docena de propiedades en la ciudad, incluidas al menos 11 mansiones en Bishop's Avenue, conocida como la calle de los multimillonarios. Varias de estas casas, tras rejas altas, permanecen vacías y su riqueza oculta al público. Se estima que sus activos en Reino Unido superan los 100 millones de libras y algunos analistas creen que rondan los 200 millones por el alza de propiedades. El mismo patrón se repite en toda Europa. Además del Hilton, están el Frankfurt Gravenbruch,
un hotel de 5 estrellas cerca del aeropuerto y un resort de lujo en Mallorca. Los investigadores hallaron conexiones con un campo de golf en la isla, un resort de esquí en Austria y un centro comercial en Alemania. Las investigaciones financieras estiman que solo la parte europea de esta red vale unos 400 millones de euros. Sumando Londres, cuentas ocultas y otros activos, filtraciones recientes estiman que el imperio supera los 3.000 millones de dólares. Esa cifra incluye no solo propiedades, sino también cuentas bancarias suizas con cientos de millones. Estas se movieron a través de Liechtenstein para mantenerse ocultas. En Madrid, la red sumó departamentos de lujo y torres de oficinas valuadas en decenas de millones. Se mezclan en el mercado en auge de España como cualquier otro inversionista, pero no se queda ahí. Las conexiones bancarias llegan a Siria, Venezuela y África. Aquí, los fondos permanecen discretos en bancos locales, fuera del alcance regulador. El acaparamiento de tierras también ocurre en Irán, donde Mojtaba ha tomado grandes extensiones cerca de Mashhad. Ha estado convirtiendo terrenos públicos en propiedades privadas del tamaño de vecindarios. Por eso las capitales occidentales sienten presión. Responsables de política pública dudan si estos activos deben mantenerse intactos, pues podrían estar ligados a dinero petrolero sancionado. El razonamiento es claro. Si los investigadores revelan las redes de estas compras y los gobiernos congelan o confiscan sus bienes, a las élites les resulta más difícil sacar riqueza de Irán y guardarla fuera. En el caso de Mojtaba, cortar esos activos afectaría directamente el flujo de efectivo que sostiene al régimen. Está bien, mira. Si todavía sigues de su lado después de escuchar que Mojtaba tiene 3.000 millones de dólares en propiedades secretas, mientras los iraníes de a pie están jugando a adivinar cuándo va a regresar la luz, está claro que quieres historias que se abran paso entre el ruido. Así que por favor dale like al video y pícale al botón de suscribirte para que no te pierdas el siguiente. Porque estas sombras geopolíticas solo se están poniendo más oscuras. Bueno, sigamos. Este contraste entre una riqueza tan vasta e inexplicable y las condiciones de vida de la gente que gobierna es enorme. ¿Sí? La brecha entre la fortuna de Mojtaba en el extranjero y la vida en Irán difícilmente podría ser mayor. Las familias enfrentan inflación disparada, ahorros congelados y escasez continua. Mientras tanto, el hombre que lidera la estructura de poder se desplaza entre villas en Dubái, resorts en Mallorca y hoteles en Frankfurt. No es solo riqueza, es riqueza guardada en algunos de los mercados más exclusivos, muy lejos de las penurias diarias que enfrenta la gente a la que gobierna. Esa disparidad no solo impacta, también es políticamente peligrosa. A los funcionarios de inteligencia occidentales les preocupa otro riesgo. Las propiedades adquiridas por redes secretas pueden tener usos más allá de lo financiero. Las casas y hoteles de lujo pueden servir como espacios discretos para reuniones, casas de seguridad temporales o centros logísticos para socios y aliados políticos en el extranjero. Los investigadores no acusan a la red de Mojtaba Khamenei de usar propiedades así, pero analistas de seguridad señalan que las estructuras ocultas dificultan mucho la supervisión. Si las autoridades desconocen quién controla un edificio, no pueden monitorear fácilmente su uso. Por ello, varios gobiernos han endurecido las reglas de propiedad inmobiliaria en años recientes. El debate ya no es solo sobre corrupción o riqueza oculta. Se trata de transparencia y seguridad dentro de las principales ciudades globales. Ir tras estas propiedades haría más que avergonzar a Mojtaba. Golpearía directamente los recursos vitales que mantienen al círculo gobernante aislado del caos que soportan los iraníes comunes. Las mansiones vacías en Londres y las villas en Dubái no son solo símbolos de hipocresía. Son bóvedas de la supervivencia del régimen, y cortarles el acceso golpea las arterias mismas del poder. La presión aumenta porque los responsables de política saben que esta es de las pocas medidas que realmente afectan. Las sanciones al petróleo se han evadido por años, pero las propiedades en Londres, Frankfurt y Dubái son más difíciles de ocultar. Congelarlas exige transparencia, revela redes ocultas y muestra que la riqueza basada en el secreto ya no puede ocultarse a plena vista. Ahora, con Mojtaba como líder supremo, lo que está en juego es mayor que nunca. Su riqueza oculta ya no solo es un escándalo, sino un arma. Financia alianzas con Rusia, sostiene el aparato de seguridad de Irán y protege a las élites del caos que viven los iraníes. Ya no se cuestiona si Mojtaba posee estas propiedades. La cuestión es si el mundo actuará congelando activos, exponiendo redes y cortando vías que permiten a las dictaduras prosperar en secreto. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿De dónde salió el dinero para comprar los bienes raíces más exclusivos del mundo? Para responder, primero debemos analizar cómo funciona realmente la economía de Irán, que posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Durante décadas, las ventas de petróleo fueron la mayor fuente de ingresos del gobierno, generando decenas de miles de millones de dólares en buenos años. En la mayoría de los países, ese dinero pasa por el presupuesto nacional y puede ser rastreado por el parlamento y auditores. En Irán, el sistema es muy diferente.
Los ingresos petroleros a menudo pasan por una red de instituciones poderosas que operan con una supervisión pública limitada. Uno de los actores más poderosos en ese sistema es el CGRI. Inicialmente fue una fuerza militar tras la Revolución de 1979, pero ahora abarca mucho más que la defensa. La Guardia hoy participa activamente en sectores económicos clave. Empresas relacionadas con ella gestionan proyectos de construcción, energía, telecomunicaciones, transporte marítimo y contratos de infraestructura. Adjudicar proyectos nacionales a empresas ligadas a la Guardia desdibuja la línea entre fondos estatales y enriquecimiento privado. Otra institución, SATAD, está aún más cerca del poder. Se creó para administrar propiedades abandonadas tras la Revolución y creció hasta ser una gran red financiera. SATAD ahora tiene participaciones en bancos, farmacéuticas, empresas de telecomunicaciones y grandes carteras de bienes raíces. A diferencia de los ministerios, SATAD no reporta al Parlamento, sino al líder supremo. La estructura permite mover grandes sumas de riqueza con poca supervisión. La economía de Irán lleva años bajo sanciones internacionales. Se enfocaron en el sector bancario y la exportación de petróleo por vías habituales. Sin embargo, las sanciones rara vez detienen el comercio, solo lo llevan a la clandestinidad. Irán creó uno de los sistemas más sofisticados para evadir sanciones usando métodos a veces muy simples. A veces, los petroleros apagan sus sistemas de rastreo mientras navegan por rutas marítimas muy transitadas. El crudo puede transferirse de un barco a otro en alta mar, lo que hace más difícil rastrear su origen. Surgen empresas fachada en países lejanos, cambiando nombre o dueños frecuentemente. Los registros se complican a propósito, dificultando el seguimiento del dinero por los reguladores. Redes ligadas a la Guardia Revolucionaria son clave en estas operaciones, buscando mantener el flujo de dinero petrolero pese a restricciones en exportaciones. Cuando estos fondos llegan a bancos internacionales por canales indirectos, pueden moverse casi a cualquier lugar. Los bienes raíces son uno de los sitios más seguros para guardarlos. Un departamento de lujo o villa puede convertir ingresos petroleros en activos duraderos, amparados por leyes extranjeras. Economistas en Irán calculan que cada año salen decenas de miles de millones de dólares del país por distintos canales financieros. Algunos fondos respaldan el comercio o grupos aliados en la región, pero gran parte llega a los mercados inmobiliarios globales. Las empresas offshore y jurisdicciones opacas dificultan rastrear la propiedad. Al comparar registros de tierras, documentos corporativos y datos financieros, los investigadores notaron algo impactante. La estructura detrás de las propiedades de Mojtaba Jamenei seguía el mismo patrón. Por eso importa el origen del dinero. La riqueza detrás de la red global de propiedades de Mojtaba parece comenzar con la industria petrolera de Irán. De ahí, se mueve a través de instituciones poderosas y rutas financieras en la sombra. Con el tiempo, emerge como activos de lujo en algunas de las ciudades más caras del mundo. El imperio de Mojtaba Jamenei no es solo una colección de edificios, muestra cómo los recursos nacionales silenciosamente se vuelven fortunas privadas. Los ingresos petroleros, en vez de sostener al país, se invierten en bienes raíces en el extranjero, mientras la economía local sufre. Este contraste sigue llamando la atención sobre el tema, y ese mismo contraste alimentó la rabia que estalló en las calles en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. Su arresto por la policía de la moral en Irán provocó protestas nacionales que pronto superaron el incidente inicial. La gente salió a las calles no solo para exigir justicia por ella, sino también para expresar años de resentimiento por corrupción, desigualdad y dificultades económicas. Para familias que ya batallan para llegar a fin de mes, saber de departamentos de lujo en Londres profundiza la sensación de injusticia. En 2026, las tensiones se han agudizado. Tras semanas de protestas a principios de año, el conflicto regional provocó bombardeos y caos. Esto ha apuntado a instalaciones del CGRI, dañando la red económica que sostiene el sistema. Irán respondió atacando infraestructura energética en el Golfo. Esto provocó que los precios del crudo subieran cerca de 25% en pocos días. Esto muestra que los conductores desde Johannesburgo hasta Nueva York sienten el impacto en la gasolinera y que la inestabilidad en Irán afecta globalmente. La presión económica en el país ha aumentado. Los bancos limitan retiros, los estantes están medio vacíos y la inflación vuelve inaccesibles los productos básicos. Los apagones llegan a durar 8 horas diarias en muchas ciudades, dejando familias a oscuras. Los niños hacen la tarea solo con una vela o la pantalla de un celular casi sin batería. Cuando por fin las luces parpadean y vuelven, los papás se preguntan cuánto tiempo más podrán seguir pagando las cuentas que no dejan de subir. Hacer el súper se ha vuelto un cálculo cuidadoso. Las filas para conseguir pan se han hecho más largas. Las familias están recortando comidas para estirar su presupuesto y las manifestaciones están regresando a las calles. Esta vez, los cánticos unen el recuerdo de Mahsa Amini con el enojo hacia una élite poderosa que, según manifestantes, extrae la riqueza del país. Desde que Mojtaba Jamenei es líder supremo, la división es más visible.
La Guardia Revolucionaria Islámica reafirmó públicamente su lealtad al nuevo liderazgo. Activistas y miembros de la diáspora iraní exigen medidas más duras contra redes financieras vinculadas al círculo gobernante. La atención ahora se enfoca en intermediarios como el empresario Ali Ansari, que gestionan empresas y operaciones inmobiliarias ligadas a la red de Mojtaba. El debate se enfoca en las acciones realistas de los gobiernos. Unos creen que las sanciones deben impactar más los mercados inmobiliarios internacionales. Las empresas fantasma que operan a través de paraísos fiscales necesitarían una supervisión más estricta y las reglas de propiedad deben volverse mucho más transparentes. Sin esas medidas, los críticos advierten que los poderosos seguirán moviendo su riqueza al extranjero y los ciudadanos cargarán con el peso económico. Para muchos iraníes, descubrir estas propiedades se siente como una prueba de traición. Para los reguladores recuerda lo fácil que el dinero circula en un sistema global poco transparente. Para el resto del mundo, muestra cómo poder, riqueza y política cruzan fronteras en silencio, dejando mansiones vacías en el extranjero y familias en casa pasando hambre cada semana.